¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Herman. Mucho gusto, jóvenes, ¿cómo están? Antes de que empecemos la clase, quisiera que me comentaran cómo les fue con AutoCAD. ¿Lo lograron conseguir? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿O si ya lo tienen? Eh, Quisiera que me contaran qué pasó con estos y... Buenos días, David Manso, Jaime, Santiago Guay, bienvenidos. Diego Valdés, mucho gusto. Christopher, buenos días. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Todo bien? Vamos a esperar unos minutitos más a que sus demás compañeros se conecten para que podamos empezar, ¿de acuerdo? Muy atareado el fin, dice. ¿Qué pasó con el fin de semana? Muchas tareas. ¿Podrían por favor todos ponerme allí un like si todos lograron conseguir AutoCAD, por favor, para tener una idea de quiénes sí tienen AutoCAD y quiénes todavía no? O si lo desean, pues activar su micrófono y decirme, sí, profe, lo tengo. Todavía no, dice David Manso. Ok, ¿alguien más que todavía no lo tenga? Profe, yo todavía no. Perdón, casi no los escucho a ustedes. Todavía no lo tengo. Ok, solo vamos a esperar a Yuvini que se conecte. Buen día, Yuvini, ¿cómo está? Mucho gusto. Hasta mañana de seguro, dice. Ok, muy bien. Pues para quienes todavía no tengan AutoCAD, no se preocupen. Esta clase va a ser un poquito teórica, digamos, va a ser un poquito más de que conozcamos nosotros la interfaz del programa y que conozcamos nosotros de algunos términos para que cuando trabajemos, pues nosotros ya sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Antes de que nosotros empecemos a trabajar con AutoCAD, pues vamos a empezar a ver algunos elementos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta para trabajar con AutoCAD.
Yo me he tomado el tiempo de descargar algunas imágenes y quiero mostrárselas en este momento. Ok. Necesito por favor de que me confirmen que ven mi pantalla y que ven un mouse en la pantalla, por favor. Sí. Excelente. Pues vamos a empezar con cosas muy básicas ustedes. Quiero empezar de esta forma porque muy probablemente algunos de nosotros no tengamos muy bien definido qué elementos o con cuáles, o cuando yo mencione algunos elementos o algunos términos, pues yo quiero que ustedes ya tengan bien claro de qué es lo que nosotros estamos hablando. Entonces, pues nosotros vamos a tener que trabajar, ahí sí que de manera obligatoria, con un mouse. Y el mouse debe de ser como el que nosotros tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros utilizar un mousepad como el que aparece, por ejemplo, en las laptops, ¿sí? Por ejemplo, el que nosotros generalmente movemos o trabajamos nada más con un dedo, ¿verdad? Ese no nos va a funcionar por, por el flujo de trabajo que tiene AutoCAD. Entonces, nosotros vamos a trabajar obligatoriamente con un mouse como este. Recordemos, ¿verdad? De que el mouse tiene dos botones, tiene el clic izquierdo y el clic derecho. Y también tiene una ruedita, ¿verdad? El nombre técnico de esa ruedita o de ese botón central, pues como bien lo dice aquí, ¿verdad? Es botón central o también es conocido como scroll. Entonces, con estos tres botones, nosotros podemos hacer una serie de procesos o podemos hacer una serie de pasos o procedimientos en AutoCAD que nos van a ayudar a realizar distintas actividades. Entonces, cuando nosotros ya empecemos a trabajar de lleno con AutoCAD, y si yo, por ejemplo, les digo que nos desplazamos con el scroll, entonces ustedes ya saben de que es la ruedita central del mouse, ¿verdad? O si yo les digo, bueno, ahora demos clic derecho, pues ya saben que es este clic que está acá, ¿verdad? Y el clic izquierdo es el que nosotros tenemos aquí en esta parte. Ok. Algo importante, pues, es también de que nosotros conozcamos el teclado y sus partes, ¿verdad? O algunas de las partes que conforman el teclado. Básicamente, si nosotros trabajamos desde una computadora de escritorio, vamos a tener un teclado como este, ¿verdad? Al menos estas son las teclas básicas, digamos, que debería de tener un teclado si es que nosotros trabajamos con una computadora de escritorio. A mí, por ejemplo, me gusta más trabajar en una computadora de escritorio porque el flujo de trabajo siento que es un poco más rápido y que es más fluido. Pero, pues también trabajo en laptop y no hay ningún problema o no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Solo por cuestiones de comodidad, a mí me gusta trabajar más con una computadora de escritorio. Ahora bien, en este teclado que nosotros vemos aquí, vemos de que está en azul toda el área que sirve para escribir, ¿verdad? Que sirve para que nosotros podamos, como bien lo dije hace un momento, escribir números, que nosotros podamos escribir letras, palabras. eh, la parte que está aquí en morado, lo que tenemos en esta parte de acá, en donde dice teclas de función, son básicamente esas teclas que tienen una F y que tienen un número. Por ejemplo, aquí no se logra ver muy bien, pero cuando ya ustedes lo tengan en su computadora se van a dar cuenta de que ahí está. Desde F1 hasta F12. Entonces, estas teclas de función nosotros las podemos utilizar o las podemos trabajar en AutoCAD. Algunas de ellas tienen ciertas funciones, entonces si en determinado momento yo les digo, miren, presionemos F3, o presionemos F8, F9, F10, entonces ya saben ustedes de que yo me estoy refiriendo a las teclas de función, es decir, aquellas que tienen
una F y que tienen un número. Y esas generalmente siempre van a estar en la parte de arriba de su teclado. Ahora bien, en la parte o las teclas que están con color amarillo, que son estas que están acá, estas teclas se les llama teclas de control, porque nos ayudan a, como bien lo dice su nombre, ¿verdad? A controlar algunas opciones o algunos pasos o parámetros que nosotros utilizamos para trabajar. Por lo general, las teclas de nuestro teclado nos sirven para trabajar con cualquier programa, ¿verdad? Incluso si nosotros estuviéramos trabajando con Word o con Excel o con cualquier otro programa, pues las teclas siguen manteniendo sus mismas funciones, ¿verdad? Entonces, las teclas que están con amarillo, como bien lo dice acá, son teclas de control. Si nosotros observamos, está esta que está aquí en la parte, en la esquina superior izquierda y tiene una abreviatura de ESC, que es de Escape. Entonces, pues esta tecla por lo general la encontramos siempre aquí en esta parte, independientemente de si estemos trabajando en una computadora portátil o una de escritorio, esta tecla siempre la encontramos aquí en esta parte. Luego vemos las teclas que están aquí abajo con color amarillo. Hay una que se llama Control, que es esta que está acá. Se abrevia con CTRL, o si no podría bien tener el nombre de Control. Luego está esta otra tecla que está en este punto que se llama Alt. También es una tecla de control. A este otro lado pues tenemos básicamente las mismas teclas, ¿verdad? Nada más que tenemos algunas que nos sirven para, por ejemplo esta nos sirve para desplegar, para que nosotros podamos desplegar cuadros de diálogo o cuadros de texto o menús contextuales. Tenemos la tecla Enter que está aquí de este lado. Luego tenemos algunas teclas que son de edición, que son estas que están acá, en donde nosotros pues podemos trabajar con algunas, con alguna forma de edición. Si nosotros estamos trabajando básicamente algún software. Perdón, algún software básicamente para escribir algún tipo de texto. Y de este lado tenemos nosotros un teclado numérico, ¿verdad? Que es básicamente un teclado en donde están todos los números. Si vemos, está con amarillo esta tecla que está acá, que esta básicamente nos sirve para que nosotros podamos bloquear o desbloquear nuestro teclado numérico. Es decir, que si nosotros presionamos esto, bloqueamos nuestro teclado numérico, entonces estas teclas básicamente ya no nos funcionan. Y si nosotros lo volvemos a presionar, entonces nuevamente volvemos a hacer de que esta parte de nuestro teclado nos vuelva a funcionar. Entonces, pues estos son algunos conceptos bastante básicos que nosotros tenemos para trabajar con nuestro teclado y nuestro mouse, ¿verdad? No son cosas que, probablemente sean cosas que ustedes pues ya sepan, ¿verdad? Y que no sean cosas nuevas para ustedes, pero sí es importante de que las repasemos o de que pues sepamos algunos nombres técnicos que reciben estas teclas, ¿verdad? Déjenme ver. Por aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? En donde pues ya se ve un poco mejor o se ve con un poco de mejor de resolución los nombres de las teclas. Vemos, ¿verdad? Tenemos siempre la tecla de ESC o de Escape en esta parte de acá. Tenemos todas nuestras teclas de función. Luego tenemos las teclas de control que están aquí en esta parte, ¿verdad? Tenemos control, tenemos alt. También tenemos, o en AutoCAD también trabajamos unas teclas que se llaman shift o que se llaman tab o tabulaciones, ¿verdad? Si en algún momento yo les digo que presionemos shift,
pues yo me voy a estar refiriendo a esta tecla que está acá con una flecha hacia arriba, que es la que tenemos aquí. O si no, también podemos presionar Shift, que es esta otra tecla que está aquí en este punto. Y pues estas nos van a ayudar a trabajar con algunas configuraciones o trabajar algunos procesos, ¿verdad? Y si trabajamos con Tab, por ejemplo, o tabulación, pues va a ser esta tecla que tiene las dos flechitas acá que están en sentidos opuestos o que apuntan en sentidos opuestos, ¿verdad? Entonces, recordemos teclas importantes. Escape, que lo tenemos aquí arriba. Control, que lo tenemos aquí abajo o también aquí de este lado. Tenemos Alt, que lo tenemos aquí de este lado. Tenemos Shift, que lo tenemos aquí en este punto o también lo tenemos aquí en este punto. Tenemos tabulación o tab en este punto de acá, ¿sí? Que es es la tecla que tiene las dos flechitas. Tenemos Enter, que es esta tecla que está aquí, que es la más grande generalmente en nuestro teclado. Y también tenemos Enter en esta parte de nuestro teclado numérico, aquí en esta parte que está acá. Esta también nos funciona. Recordemos, esta es la barra espaciadora, ¿verdad? Básicamente tiene algunas funciones específicas o muy importantes en AutoCAD, la barra espaciadora. Entonces, pues estas son algunas teclas que nosotros utilizamos en AutoCAD. En general, trabajamos con casi que la mayoría de las teclas, ¿verdad? Pero comandos o procesos, básicamente se trabajan muchas veces con estas teclas que yo les menciono en este momento. Muy probablemente ustedes tengan que trabajar entonces con un teclado como los que les acabo de mostrar, o probablemente ustedes vayan a trabajar con una computadora portátil. Y aquí, pues básicamente tenemos o seguimos manteniendo siempre las mismas teclas, ¿verdad? Trabajamos siempre con todas las teclas de escritura. Tenemos la barra espaciadora, el escape que está aquí siempre en la parte de arriba, tabulación que está aquí, siempre en la misma posición si se dan cuenta. Tenemos Shift de este lado, Shift de este lado también. Tenemos Control. Por aquí también tenemos bueno, aquí en este caso no tenemos Control de este lado. Tenemos aquí el Alt. Y aquí tenemos esta tecla que se llama Función. Esta tecla de función, si nosotros la mantenemos presionada junto con algunos de estas teclas que están acá, si ustedes se dan cuenta, tiene algunos iconos. Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero subir o bajar brillo a mi computadora, pero estoy esto es específico para una laptop, entonces yo mantengo presionado función y luego presiono F5, por ejemplo, y con eso, manteniendo las dos teclas presionadas, yo con eso podría subirle la intensidad de brillo a mi computadora, específicamente para laptops, ¿verdad? Entonces, pues en las laptops también vamos a tener esta tecla que muy probablemente les vaya a servir para adecuarse a su espacio de trabajo en AutoCAD. Pues aquí tenemos otro teclado, ¿verdad? Vemos de que tiene la misma configuración. En este caso, por ejemplo, aquí está Escape, tabulación, Shift, Control, Alt, acá está Enter. Aquí la tecla suprimir no nos aparece como suprimir, sino que nos aparece como de delete, ¿verdad? En inglés. Entonces, esa tecla la encontramos aquí en esta parte. Entonces, si yo en algún momento les digo, bueno, presionemos suprimir o presionemos delete, pues ya saben ustedes que me refiero a que vamos a eliminar algo dentro de nuestro espacio de trabajo. Y pues básicamente lo que tendremos que hacer es presionar esta tecla que nos va a servir para eliminar los objetos que nosotros hayamos seleccionado previo, ¿verdad? Entonces, pues vemos de que básicamente la posición de las teclas que yo les menciono en este momento, pues generalmente se mantienen, ¿verdad? Y es importante que las conozcamos. Entonces, vamos a ver esta última imagen. Aquí muy probablemente no se vea muy bien, se ve bastante borrosa incluso desde mi computadora. Pero básicamente esta sigue siendo una misma laptop, ¿verdad? Es una laptop, sigue manteniendo la posición de las teclas.
Escape, tabulación, Shift, Control, Alt. Y en este caso, pues aquí esta computadora tiene un teclado numérico, ¿verdad? Entonces, quise traer esta imagen básicamente porque en esta parte de arriba es donde generalmente se encuentran las opciones de edición, que van a ser algunas teclas que nosotros vamos a trabajar cuando estemos pues utilizando AutoCAD. Estos son algunos conceptos básicos que nosotros debemos de tener para trabajar con nuestro mouse y con nuestro teclado. Entonces, ahora sí, empecemos de lleno o empecemos viendo de qué trata AutoCAD o qué es AutoCAD. Pregunto, ¿alguien sabe o alguien tuvo el deseo o la intención de investigar qué era AutoCAD o para qué sirve AutoCAD? ¿O alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de platicar hace un momento acerca del teclado y del mouse? No, profe, todo bien. Hice un plano para probar, dice Christopher. Excelente, buenísimo. Ok, muy bien. Cuando nosotros hablamos de AutoCAD, básicamente nos estamos haciendo referencia a el nombre del programa, ¿verdad? Pero básicamente AutoCAD es la unión de dos palabras, o mejor dicho, de una palabra y una abreviatura. Como nosotros sabemos, AutoCAD es un programa de la familia de Autodesk. Entonces, si nosotros vemos aquí o yo busco en internet, por ejemplo, Autodesk, pues vamos a ver de que hay un montón de programas, ¿verdad? Por ahí alguien me mandó un mensajito y me decía, profe, ¿cuál de todos estos es? Me preguntaban, ¿verdad? Y habían un montón de opciones para instalar AutoCAD. Entonces, si nosotros buscamos Autodesk, por ejemplo, pues nos vamos a encontrar con bastantes software que nos sirven a nosotros para modelado en 3D, que nos sirven para la construcción, para arquitectura, para ingeniería, para instalaciones, para electricidad, para la robótica, por ejemplo. Entonces, Autodesk tiene una gama bastante amplia de software que a nosotros nos puede servir para determinadas tareas, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos esta imagen que tenemos acá, vemos de que Autodesk tiene esta de Fusion 360, tenemos 3ds Max, AutoCAD, Navisworks, Revit, Building OPS, Inventor OEM y esta última que está acá que se llama True Laser, ¿verdad? Estos son algunos de los software que Autodesk trabaja, ¿verdad? Y si nosotros pues seguimos bajando, vamos a observar de que hay bastantes programas o hay bastantes software que nosotros podríamos trabajar o que nosotros podríamos utilizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de AutoCAD, básicamente nos estamos refiriendo a un software que es de la familia de Autodesk, como bien lo vemos aquí, ¿verdad? Autodesk. Entonces, esta es una empresa, digamos, es una empresa que se dedica a hacer software y este software generalmente es para trabajar algún tipo de dibujo, modelado 3D, pero asistido por computadora. Entonces, cuando nosotros hablamos de AutoCAD, pues básicamente la palabra auto hace referencia a que es un programa que es de la familia de Autodesk. Y cuando mencionamos CAD, es básicamente dibujo asistido por computadora. En sus siglas en inglés, ¿verdad? Por eso está al revés. Entonces, cuando nosotros hablamos de AutoCAD, vamos a hablar de que es un programa que nos sirve para dibujar asistidos por medio de una computadora y que es de la familia de Autodesk. Para que nosotros dibujemos planos, podríamos utilizar
una infinidad de programas que están en el mercado, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos utilizar algunos otros programas para poder dibujar planos. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con AutoCAD porque es uno de los programas más completos, es uno de los programas más precisos también y sobre todo el flujo de trabajo es bastante rápido y es bastante bueno, ¿verdad? Como les mencionaba, AutoCAD es un programa muy preciso, entonces pues vamos a trabajar con este software porque es uno de los mejores que nosotros tenemos para trabajar ya sea planos o ya sea algún modelado en 3D, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta es la interfaz que ustedes van a tener en AutoCAD. Esta es la interfaz con la que ustedes se van a encontrar en el primer momento en que ustedes abran AutoCAD. Aquí yo lo he puesto por defecto en español, ¿verdad? Pero ustedes también le podrían cambiar el idioma a inglés, por ejemplo, o si no se sienten cómodos con el inglés, pues lo pueden trabajar en español y no habría ningún problema. Aquí en AutoCAD nosotros tenemos estas opciones. Básicamente aquí dice, para empezar, aquí nosotros podemos iniciar algún dibujo o algún archivo que nosotros querramos trabajar. Tenemos la opción de abrir archivos, abrir un conjunto de planos, obtener plantillas en línea, examinar dibujos y demás, ¿verdad? Algunas otras opciones que ya las vamos a ir viendo poco a poco. En este apartado, en donde dice documentos recientes, pues básicamente nosotros vamos a poder ver o vamos a poder, de cierta forma, guardar algunos archivos que nosotros hayamos trabajado con anterioridad. Entonces, los últimos trabajos que nosotros tengamos, pues los vamos a poder observar aquí en esta parte. Luego está este otro apartado de notificaciones en el que nosotros pues vamos a poder visualizar alguna información que AutoCAD tenga para como algunas noticias o que tenga algunas actualizaciones o algo que a nosotros pues nos pueda interesar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice abril de 2020, dice, ha aprobado enlazar hipervínculos a objetos de dibujo para facilitar el acceso a especificaciones de diseño, los catálogos y piezas en línea. Dice. Entonces aquí nos está invitando a que nosotros pues utilicemos este tipo de hipervínculos trabajados con DWG, dice que es la extensión con la que trabaja AutoCAD. Entonces, aquí en esta parte nos va desplazando o nos va desplegando algunas notificaciones que el software pues tiene, ¿verdad? O algunas actualizaciones que nosotros le podríamos implementar al software de AutoCAD. Si nosotros observamos aquí en la parte de abajo, nosotros ahorita estamos en la parte de crear, que está aquí, pero si nosotros vemos, aquí dice más información y también acá en esta parte dice más información. Entonces, si nosotros damos un clic aquí a esta parte, pues nos despliega a este otro menú en donde nosotros podemos básicamente recibir algún tipo de capacitación personal, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí entonces puedo ver algunas novedades que trae en este caso AutoCAD 2019. Yo estoy trabajando con AutoCAD 2019. Y también tiene algunos videos introductorios, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría a ustedes de que si ustedes están en todo el deseo o tienen bastante interés de adelantarse a lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Pues aquí tenemos algunos tutoriales que nosotros podemos utilizar para trabajar con AutoCAD, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos videotutoriales que nosotros podemos utilizar pues para nuestra formación, ¿verdad? Pero como les digo, esto es básicamente personal, ¿verdad? Porque básicamente yo lo tendría que hacer en mi computadora y no lo podría ver nadie más a menos de que estuviera conmigo, ¿verdad? Y luego en esta parte de acá pues tenemos algunos consejos, ¿verdad? Que pues la misma plataforma de AutoCAD nos da. Y pues los podemos ir viendo dependiendo de nuestras necesidades, ¿verdad? Ok.
Entonces, ya que conocemos parte de la interfaz de AutoCAD, vamos a darle un clic aquí a donde dice iniciar dibujo y AutoCAD por defecto nos va a aparecer así, de esta forma en la que nosotros observamos ahorita en pantalla. Voy a procurar no extenderme demasiado con esto, pero sí quiero explicarles dónde están todas las opciones con las cuales nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, en esta parte de aquí arriba, nosotros encontramos un menú, encontramos el botón principal de AutoCAD, ¿sí? Vean, es este en donde está la A, es esta A roja que tenemos aquí, que es la más grande que tenemos en la esquina superior izquierda. Es el botón principal de AutoCAD y si nosotros damos un clic sobre él, pues vamos a observar de que nos despliega una serie de opciones, ¿verdad? Tenemos la opción de nuevo, abrir, guardar como, importar, exportar, publicar, imprimir y algunas otras, ¿verdad? También tenemos esas opciones. Si no queremos abrir esta parte de acá, pues también tenemos algunas de estas opciones en este menú pequeño que tenemos acá, en esta barra de menú que tenemos acá. Y pues también tenemos las mismas opciones, ¿verdad? Tenemos nuevo, abrir, guardar como, abrir desde la web, guardar en versión web. Y también tenemos esta otra opción que es de trazar, que es básicamente para que nosotros podamos imprimir. Antes de que continúe, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Yo no tengo AutoCAD. Ok, como bien me lo dijeron hace un momento, ¿verdad? Todavía no tienen AutoCAD, entonces pues, todavía no se preocupen, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar AutoCAD la siguiente semana porque algunos todavía no lo tienen. Entonces, lo que sí les voy a recomendar es de que pues traten de tenerlo esta semana para que podamos trabajar y que ustedes no se puedan atrasar. Ok, entonces si no hay ninguna duda, continuemos. Vemos aquí en esta parte que está aquí, vemos de que nosotros tenemos toda esta parte de opciones, ¿verdad? Todas estas opciones que están acá es nuestra barra de comandos o nuestra barra de opciones. Y pues ya poco a poco vamos a empezar a ver cómo funcionan cada una de estas opciones o para qué sirven, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también algunas pestañas de trabajo. Por ejemplo, ahorita estamos en la pestaña de inicio, que es esta que está aquí. Pero también tenemos inserción. Y si ustedes se dan cuenta, si yo le doy un clic, pues básicamente me despliega otra serie de opciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, es básicamente como que si nosotros estuviéramos trabajando en Word, ¿verdad? O tiene la misma forma de trabajo que Word. Entonces, pues nosotros le llamaremos a esta cinta de texto que está acá, le llamaremos pestañas y a este otro bloque de comandos que tenemos acá le llamaremos pues barra de comandos, ¿verdad? Entonces tenemos la pestaña de anotar, la pestaña de paramétrico, vistas, administrar, salidas, complementos, colaborar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, AutoCAD tiene bastantes opciones que nosotros pues podríamos aprender a trabajar con ellas, ¿verdad? Y aprender a manejar adecuadamente este programa. Entonces, en esta parte de acá nosotros podemos trabajar con todas las configuraciones o con todos los parámetros que AutoCAD nos ofrece, ¿verdad? Luego tenemos esta parte que está acá, que si ustedes la pueden observar, se ve como con una especie de cuadros. Inclusive si yo me voy acercando, esto lo estoy haciendo con el scroll, no sé si lo puedan observar. Ustedes observan de que está como una especie de rejilla, ¿verdad? Hay una especie de cuadrados en toda esta parte de acá. Pues todo esto es nuestro espacio de trabajo. Nosotros donde vamos a trabajar va a ser en esta parte de acá. También tenemos esta otra opción que básicamente nos sirve para que nosotros podamos navegar en nuestro proyecto, pero también lo podemos hacer con nuestro mouse. Luego aquí en esta otra parte, en la esquina
inferior derecha, pues también tenemos algunas opciones que nos van a servir para ir trabajando de una forma más cómoda o para que nosotros pues vayamos configurando nuestro espacio de trabajo. Y por último, en esta parte de acá, en la parte inferior izquierda, pues encontramos nosotros también algunas pestañas que nos van a servir para ir trabajando algunas opciones, en este caso ya para impresión en nuestro trabajo de AutoCAD. Vemos también en esta parte de acá, dice, esta es una barra de comandos, ¿verdad? Si nosotros hacemos alguna modificación, si se dan cuenta aquí ya me apareció algo me apareció un texto con un borde gris. Entonces, todo lo que nosotros vayamos haciendo, si damos un clic, si seleccionamos algo, o si cualquier cosa que nosotros hagamos, pues se va a ir registrando en esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, nosotros allí podemos trabajar o podríamos ver qué comandos hemos utilizado o qué hemos trabajado en nuestro flujo de trabajo. Dice Christopher, dice, ¿cómo saca eso? Es que yo lo cerré por accidente. Dice, cuando me pregunta cómo sacar eso, ¿a qué se refiere Christopher? Recordemos, barra de comandos, tenemos aquí las pestañas de presentación y modelo, tenemos aquí estos otros comandos del espacio de trabajo. Lo de los comandos, dice. Ok. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, esta cinta de opciones, ¿verdad? Nosotros la podríamos quitar. Yo, por ejemplo, voy a hacer algo ahorita ya trabajando con las teclas que habíamos visto al principio. Si yo, por ejemplo, presiono Control y mantengo presionado Control y presiono 0, automáticamente cuando yo haga eso, la barra de comandos se me va a desaparecer, ¿verdad? Entonces yo ya tengo en mi pantalla completa la barra de comandos, o yo ya desaparecí la barra de comandos en mi espacio de trabajo, ¿verdad? Entonces, esta es una opción que nosotros podríamos tener para quitar o para poner nuevamente nuestra barra de comandos. Entonces, si yo ahora presiono Control 0, pues nuevamente me vuelve a aparecer esta barra de comandos. Intente de esta forma, Christopher. Si no le aparece, pues me cuenta y vemos cómo lo podemos solucionar. Entonces, pues esta es básicamente la interfaz con la que nosotros vamos a trabajar. Gracias, dice. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quisiera que explicáramos algo más o que leyéramos o que viéramos algo más? Muy bien, excelente. Yo creo que no hay dudas. Eso es bueno ustedes. Eso es buenísimo porque así, cuando yo les deje tarea o les deje trabajo, pues ustedes ya van a saber qué hacer, ¿verdad? Excelente. Ok, como les mencionaba hace un momento, nosotros tenemos aquí toda nuestra barra de comandos o toda nuestra barra de objetos, ¿verdad? Y nosotros pues podemos trabajar con todas estas barras de comandos. Nosotros también tenemos estas otras pestañas que están aquí en esta parte que básicamente nos sirven para que nosotros pues podamos navegar en distintos archivos en el mismo programa a la vez. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy trabajando en el dibujo 1, pero si yo quisiera, le doy un clic aquí en nuevo dibujo, perdón, y aquí automáticamente ya estoy en el dibujo 2. Voy a crear uno más y si ustedes se dan cuenta, pues ya tengo varias pestañas y pues yo ya podría navegar en el dibujo 1, el dibujo 2, dibujo 3. Todos estos serían dibujos independientes o archivos independientes y todos estarían trabajando dentro de esta misma pantalla de AutoCAD, ¿verdad? Inclusive me podría venir a inicio y aquí yo ya tengo pues básicamente la interfaz principal de AutoCAD, ¿verdad?
Y aquí nuevamente le podría dar en iniciar nuevo dibujo. Y si ustedes se dan cuenta, pues de igual manera, ¿verdad? Ya tengo dibujos independientes. Entonces, para que veamos, aquí voy a hacer un círculo. Solo para que vean de que sí son dibujos independientes. Aquí voy a hacer un cuadrado. Aquí voy a hacer una especie de triángulo. Y en el dibujo 4 voy a hacer dos rectángulos. Uno aquí y voy a poner otro aquí. Entonces, si nosotros observamos, pues tenemos aquí en el dibujo 1 un círculo, en el dibujo 2 tenemos un cuadrado, en el dibujo 3 un triángulo y en el dibujo 4 tenemos dos rectángulos, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, nosotros podemos trabajar con varios archivos a la vez. Y esto pues nos ayuda con nuestro flujo de trabajo, ¿verdad? No tenemos que estar buscando en carpetas o buscando en donde nosotros guardamos nuestros archivos para tenerlos que estar trabajando uno por uno, sino que los podríamos ir trabajando de una forma alternada. Entonces, pues voy a cerrar todo esto, no lo necesito. Aquí, por ejemplo, estoy cerrando. AutoCAD me pregunta si deseo guardar cambios. Le estoy diciendo que no, porque pues no hice nada importante, ¿verdad? Y vamos a empezar entonces a trabajar con AutoCAD. Cuando nosotros trabajamos con AutoCAD, nosotros podemos utilizar esta barra de opciones, esta barra de comandos que nosotros tenemos aquí. Pero también nosotros podemos trabajar con comandos. Y es más fácil trabajar con comandos porque nuestro flujo de trabajo se vuelve más rápido. Entonces, cuando nosotros trabajamos en AutoCAD, yo les voy a recomendar mucho a ustedes de que se acostumbren a trabajar con comandos. Nosotros podríamos fácilmente no trabajar con comandos y trabajar nada más con nuestro mouse, digamos, pero el flujo de trabajo de ustedes sería muy lento y AutoCAD está diseñado para trabajar de una forma precisa y rápida. Entonces, es muy recomendable que nosotros trabajemos con comandos. Y muy probablemente ustedes se pregunten qué son los comandos. Entonces, le voy a dar una tarea ahorita y se la voy a dar a Diego Valdés. Y le voy a pedir de favor de que en su teléfono, en su computadora o en el dispositivo de que esté trabajando, busque un comando para AutoCAD en español y que me lo diga, por favor. Si alguien quiere ayudarle, también es bienvenido. Lineal, creo que es L. ¿Perdón? El lineal me apareció y solo es L. O Ok, sea, lineal paréntesis L. Círculo C. ok, perfecto. Ok, me dijeron entonces L de línea y me dijeron de círculo C, ¿verdad? Dice colocar unidades para la precisión de las medidas, dice Christopher. Ok, ese comando también nosotros lo podemos trabajar. Entonces, veamos pues. Voy a dibujar primero lo que me dijo Estuardo. Me dijo línea. Entonces, yo podría venir con el mouse y venir acá, darle un clic al botón de línea y poder empezar a trabajar con una línea. Por ejemplo, voy a trabajar aquí con una línea. Vean, aquí nada más estoy dibujando líneas. ¿Sí? ¿Qué comando utilicé o qué botón utilicé? Pues utilicé el comando de línea, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hice? Yo tuve que venir acá con el mouse, tuve que venir a darle un clic a línea y luego pues ya poder dibujar la línea. Si nosotros queremos de que nuestro flujo de trabajo sea más rápido,
nosotros podríamos escribir sin presionar nada, sin presionar absolutamente nada. Yo podría escribir solamente L y luego presionar Enter y ya tendría activada la opción de línea y yo ya simplemente podría hacer una línea, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos dos opciones de trabajar. Una forma que es, digamos, bastante ortodoxa, pero que es funcional, que es venir aquí con el mouse y darle clic a línea y hacer una línea. O si no, simplemente presionar L Enter y hacer la línea. Entonces, tenemos dos opciones de trabajo, dos formas de flujo de trabajo un poco diferentes, digamos. Ambas son funcionales, pero una es un poco más rápida que la otra. Entonces, voy a borrar todo esto que yo acabo de dibujar. Si se dan cuenta, nada más lo hice con comandos. Voy a regresar, por ejemplo, a lo que tenía anteriormente y lo que hice fue seleccionar todo esto y luego presionar la tecla suprimir. Entonces, si se dan cuenta, pues yo ya estoy utilizando pues las teclas que vimos hace un momento. Sé que ahorita solo es un poco demostrativo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo funciona el programa. Pero pues yo ya estoy haciendo uso de las teclas que vimos hace un momento, ¿verdad? Entonces me mencionaron círculo por allí también, ¿verdad? Por ejemplo, círculo. Entonces yo podría venir aquí, seleccionar la opción de círculo. Y luego aquí, pues yo ya podría dibujar algún círculo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer un círculo de este tamaño y yo ya lo tengo dibujado. Pero ¿qué fue lo que hice? Nuevamente, ¿verdad? Vine con el mouse, le di un clic a la opción de círculo y luego yo ya pude dibujar el círculo, ¿sí? Pero también lo puedo hacer entonces con el comando C. Entonces, el comando C, yo escribo C y luego presiono Enter y automáticamente yo ya tengo la opción, o ya tengo activado el comando círculo en AutoCAD. Entonces yo ya simplemente doy un clic y arrastro el mouse hacia cualquier punto y yo con esta opción pues yo ya puedo dibujar un círculo. Entonces lo pueden ver ustedes, tenemos dos formas de trabajar con los comandos y la otra pues sería con los botones que nosotros tenemos aquí en esta parte. Dice, ¿cómo se borra lo que ya se dibujó? Dice, ok. Para que nosotros podamos borrar lo que ya dibujamos, nosotros lo tenemos que seleccionar. O sea, previo a que nosotros borremos, pues tenemos que seleccionar lo que nosotros queremos borrar. Entonces, una forma de seleccionar lo que nosotros ya dibujamos es dándole un clic sobre los elementos que nosotros queremos borrar. Aquí simplemente estoy dando un clic. Si yo deseo cancelar esa selección, como por ejemplo como lo que acabo de hacer, ahorita ya lo seleccioné todo. Pero si yo deseo cancelar esa selección, presiono la tecla Escape, ¿sí? Entonces, presionando Escape, yo cancelo toda esa selección. Entonces, Escape en AutoCAD va a ser muy importante, va a ser una tecla muy importante, muy fundamental que vamos a estar utilizando casi todos los días o casi en todo momento que nosotros estemos trabajando con AutoCAD. Entonces, ¿cómo borramos? Pues seleccionamos nuestros objetos, lo puedo hacer uno a uno o lo podría hacer dando un clic aquí y arrastrando hacia el lado derecho de donde yo di el primer clic y luego aquí dar otro clic y yo ya tengo seleccionado todos los elementos que dibujé. Y ahora puedo hacerlo con el botón de suprimir, que es este borrador que nosotros tenemos acá. Aquí dice, ve, borrar. Entonces, yo lo podría hacer de esta forma. Voy a hacer algo para que ustedes vean. Voy a copiar esto que yo tengo acá. Lo voy a copiar 3 veces. Voy a mover esto un poquito. Si se dan cuenta, nada más estoy trabajando con el teclado y el mouse. Probablemente escuchen cuando yo esté tecleando algunos comandos. Entonces, pues se van a dar cuenta de que yo trabajo con comandos. Ok.
Entonces, ¿cómo lo borramos? Seleccionamos los objetos y la primera opción es que nosotros le demos un clic aquí a donde dice borrar. Esa es una opción. La otra opción sería que nosotros seleccionemos otra vez y que escribamos el comando borrar. El comando para borrar en español es B. Entonces yo presiono la B y luego presiono Enter y se borra también lo que yo ya trabajé. Y la otra opción sería seleccionar todo y presionar la tecla suprimir. Entonces yo presiono la tecla suprimir y también se borra lo que yo trabajé. Entonces, si se dan cuenta, tenemos varias formas de trabajar con AutoCAD y aquí lo importante o lo primordial es de que ustedes vayan conociendo estas opciones, que vayan adaptándose a esas opciones y que trabajen con la que mejor les funcione a ustedes. ¿Alguna duda en relación a trabajar con AutoCAD, lo que llevamos hasta ahorita? No, profe, dice Yarold, excelente. Muy bien. Quiero que veamos algo bien importante ahora. Voy a trabajar con la lupa, básicamente para que nosotros podamos observar algunas cosas. Y quiero mostrarles algo. Para algo tan simple como hacer una línea, nosotros tenemos que conocer cuál es la forma o el flujo de trabajo que nosotros debemos de llevar en AutoCAD. Entonces, vamos a trabajar una línea y el flujo de trabajo debería ser el siguiente. Yo presiono L, Enter, y en esta parte es donde yo quiero hacer zoom. Voy a hacer zoom acá y algo bien importante que ustedes tienen que hacer es, ahorita que se están familiarizando con el programa, es leer lo que les pide AutoCAD. Entonces, aquí por ejemplo, yo ya presioné el comando, ya presioné Enter y ahora me pide AutoCAD que precise un primer punto. Yo doy un clic donde sea, voy a dar un clic y ahora, si se fijan, ya no me pide un primer punto, sino que me pide precise punto siguiente o, entonces aquí yo puedo presionar el siguiente punto y doy aquí nuevamente un clic y si se dan cuenta el comando sigue activado. Entonces yo puedo aquí precisar otro nuevo punto, ¿sí? Pero ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy leyendo lo que me pide AutoCAD. Si ustedes ven el recuadro gris que me aparece allí en el cursor, pues van a poder observar o van a poder visualizar lo que AutoCAD les está pidiendo a ustedes. Entonces, pues es muy importante de que ustedes lean qué es lo que les está pidiendo AutoCAD. También podrán ver ustedes en esta parte de aquí abajo, ¿sí? En esta parte de aquí, en donde aparece la barra de comandos que les dije hace un momento. Por ejemplo, voy a hacer L, Enter otra vez. Y voy a hacer zoom nuevamente. Me voy a ir aquí a la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta, en el cuadro gris me dice precise primer punto, pero en la barra de comandos que está aquí, también me pide lo mismo. Entonces, nosotros podemos trabajar o podemos leer lo que esté en gris a la par de nuestro cursor. El cursor va a ser la flechita del mouse, ¿sí? Pero no se llama flechita del mouse, sino que se llama cursor. Entonces, lo que esté a la par del cursor va a ser las opciones que nosotros tengamos y esas opciones las podríamos leer ahí a la par o las podríamos leer en esta parte de aquí abajo en donde está la barra de comandos. Entonces dice, precise primer punto. Ok, doy un clic. Suelto el clic y ahora, si ustedes se dan cuenta, ya me aparece allí que estoy dibujando una línea. Ahora dice, precise un siguiente punto
a la par del cursor, pero si vemos en la parte de abajo, la información ya es más, o el texto es más amplio, ¿verdad? Entonces dice, precise punto siguiente o deshacer, dice. Deshacer es la tecla Escape. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le voy a dar un clic y se dan cuenta, me siguen apareciendo estas opciones. Entonces, si yo presiono deshacer, que es esta, que aquí me aparece la palabra deshacer, pero la H me aparece con azul, con color azul. Eso quiere decir que si yo presiono H y ahora presiono Enter, pues automáticamente todo lo que yo ya había hecho se cancela. Si ustedes se dan cuenta, ahora todo empezó al inicio porque yo deshice todo, o yo deshice la primera línea que yo había dibujado, deshice todo lo que yo ya había hecho. Entonces, pues nosotros nos podemos ir apoyando con las opciones o las configuraciones que nos aparezcan en esta parte de aquí abajo en nuestra barra de comandos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok, excelente, buenísimo. Muy bien, entonces, como les dije, ¿verdad? Es importante de que ustedes, ahorita que se están familiarizando con el programa, pues vayan leyendo lo que AutoCAD les va pidiendo. Por ejemplo, dibujamos un círculo. Ok, perfecto. Voy a acercarme entonces aquí, voy a poner AutoCAD aquí en esta parte y voy a dibujar un círculo. Presiono C, presiono Enter, ¿sí? Y ahora me pide, dice que precise un punto central para el círculo. Entonces, yo doy un clic, suelto el clic y ahora yo ya puedo arrastrar el mouse para trabajar un círculo. Ahora si se dan cuenta, ¿qué me pide el cuadro gris? Dice, precise radio del círculo, dice. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera trabajar un círculo de unos 10 metros, por ejemplo, yo debería de poner entonces aquí en esta parte 10 metros. Entonces yo tecleo 10, por ejemplo. Vean, estoy escribiendo 10. Presiono Enter. Y aquí automáticamente yo ya tendría entonces trabajada esta opción. Voy a poner el mouse aquí en este cuadro azul, solo para que ustedes vean. Y efectivamente me aparece un 10. Si yo muevo el mouse, desaparece ese número 10. Entonces, de esta forma yo puedo ir haciendo algunas referencias para ver las medidas que tienen algunos elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros debemos de leer lo que nos está solicitando AutoCAD para que nosotros pues, podamos trabajar o podamos empezar a trabajar con un flujo bastante bueno. Ok. Como lo platicamos hace un momento, nosotros trabajamos con comandos. Entonces, como esta clase fue básicamente introductoria, lo que nosotros vamos a hacer de tarea va a ser investigar comandos para la versión en el lenguaje que ustedes tengan. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con AutoCAD en español, entonces mi tarea va a ser buscar comandos de AutoCAD en español. Si yo estoy trabajando con un AutoCAD en inglés, mi tarea va a ser buscar comandos en inglés para AutoCAD. Si alguno de ustedes está trabajando con Mac, tal vez, está trabajando con alguna computadora Mac, entonces su tarea va a ser buscar comandos en Mac para AutoCAD. ¿Alguien tiene alguna duda de la tarea? La tarea la podrán hacer a mano, la podrán hacer a computadora. En internet hay bastantes comandos que nosotros podemos utilizar. Dice, podría repetir, es que no se escuchaba, dice. Ok. Entonces, la tarea va a ser que ustedes investiguen comandos. Vamos a poner como mínimo unos 15 comandos, ¿sí? En AutoCAD hay un montón de comandos. Hay
hay bastantes comandos que nosotros podemos utilizar para trabajar en AutoCAD. Entonces, como mínimo, unos 15 comandos, como mínimo. Si ustedes quieren trabajar más, perfecto. Y de hecho va a ser mucho mejor para ustedes porque así, pues van conociendo un poco más de la forma de trabajo de AutoCAD. Entonces, si ustedes están trabajando o van a trabajar con un AutoCAD en español, buscan comandos para AutoCAD en español. Si ustedes van a trabajar en inglés, buscan comandos para trabajar con AutoCAD en inglés. Y pues esa va a ser la tarea, ¿verdad? Como les dije, la pueden hacer a mano, la pueden hacer en un Word. En internet hay bastante información sobre los comandos que nosotros podemos utilizar. Y esa va a ser básicamente la tarea, ¿verdad? A mí me gustaría de que no fuera solo copiar y pegar, porque al final esto les va a servir a ustedes, ¿verdad? Entonces, que sí traten de memorizarse estos comandos, por ejemplo, L, ya sé que es línea, C, ya sé que es círculo, y algunos otros comandos que nos van a ir sirviendo para ir trabajando con AutoCAD. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok, si no hay dudas, pues yo con esto termino la clase. Yo sé que ¿Para les cuándo? dije que manda para ¿Para cuándo? cuándo. Como solo es una investigación, es para hoy ustedes. Si fuese un trabajo extenso, le daríamos más tiempo, pero como solo es eso, Taller, va. y esto es taller. ¿Alguna otra duda? Profe, todavía no tengo, si no tengo AutoCAD todavía, ¿qué idioma lo busco? Yo le recomiendo que usted trabaje con el AutoCAD con el que usted se sienta, con el idioma que usted se sienta más, más cómodo. Si usted no domina muy bien el inglés, le recomiendo que empiece a trabajar con español. Vaya. Entonces busquen comandos en español, si van a trabajar en español, en inglés, si van a trabajar en inglés. ¿Alguna otra duda? Diego, ¿tiene alguna duda? Yarol, Mayus, Santiago. En la siguiente clase, fijo, vamos a empezar a trabajar con AutoCAD. Entonces, para la siguiente clase ya no hay excusas. Entonces, pues esto es todo por hoy. Les deseo un buen día, les deseo un buen inicio de semana. Nos vemos en la próxima clase que va a ser de tecnología y va a ser el día viernes. Feliz tarde, profe. Feliz tarde, jóvenes, que tengan buen provecho. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde, profe. Feliz tarde, Santiago. Feliz tarde, profe. Que le vaya bien, Christopher. Nos vemos, David. Nos vemos, Gerald.